Niños que cometen asesinatos sin piedad. ¿Por qué matan los niños o qué factores influyen en la conducta de un niño para que se vuelva asesino? Existen varios factores: neurológicos, psicológicos, familiares, socioculturales, económicos y políticos. El asesinato cometido por niños siempre nos desconcierta, y es que, como dijo el escritor colombiano Miguel Mendoza Luna, cuando el niño pasa de víctima a victimario, pone en crisis todas las creencias, teorías y preceptos morales del ser humano. Resulta más fácil señalar a una entidad responsable de su crueldad: la televisión, sus amigos mayores, las acciones adultas, etc. Resumiremos estos factores en dos: los internos y externos. Factores internos: de temperamento o personalidad fría y calculadora, en un adulto serían catalogados como de psicopatía, como insensibilidad o falta de arrepentimiento. Una personalidad psicopática es manipuladora y siempre buscará su conveniencia, pero puede llegar a interiorizar que hay unos límites que no debe traspasar. Esto nos muestra que un niño con tendencias psicopáticas no está condenado al crimen, pero lógicamente es mucho más propenso a caer en él, dado un entorno determinado, que un niño sin esas tendencias en ese mismo entorno. Factores externos: es aquel niño que mata, y en líneas generales que delinque con violencia, suele haber sido víctima de abandono, maltrato, carencias emocionales, y usualmente pobreza. Puntualmente en lo que son los maltratos, las estadísticas muestran que aproximadamente un 90% de los niños maltratados se convierten en personas violentas y maltratadoras, y empiezan ya desde temprano a manifestar esa violencia, pudiendo en casos excepcionales plasmarla en el asesinato. Según dicen los psicólogos, los rasgos temperamentales que más podrían favorecer la aparición de la violencia en el niño son la dureza emocional, la impulsividad y la ausencia de miedo. Dureza emocional se puede manifestar en indiferencia hacia los demás, insensibilidad o falta de empatía, simple frialdad o crueldad en casos extremos. Si no siento, no sufro. Tal es la lógica del niño que adopta la dureza emocional como respuesta a un entorno que le genera malestar, siendo que ese entorno puede pasar desde tener unos padres que golpean, hasta padres que no insultan ni golpean pero son fríos, distantes e indiferentes, hermanos abusivos, o simplemente no hay hermanos o fuente alguna que contrarreste esa falta de afecto. Las consecuencias serán aún peores en el proceso de endurecimiento emocional del niño. La impulsividad puede verse empeorada por el maltrato, y potenciada por una inadecuada formación en la que no existan límites y valores. La ausencia de miedo es el más peligroso de los tres componentes, y generalmente es innato cuando se manifiesta con intensidad. Dice sobre esto el psicólogo Andrés Puello: en estos niños, el castigo no sirve de nada. Ni el castigo físico, ni la amenaza, les produce el más mínimo impacto. A continuación, casos de niños asesinos más extremos de la historia. Robert Thompson, abandonado por su padre cuando tenía 6 años, violencia en su entorno familiar, de modo que, como mecanismo de defensa, se volvió emocionalmente desconectado, y John Venables, acoso en la escuela, aislamiento, violencia doméstica, etc. El 12 de febrero de 1993, raptaron a un niño de 2 años, James Bulger, lo llevaron a una estación de tren abandonada, lo patearon, le tiraron piedras, ladrillos, le bajaron los pantalones y dejaron su cuerpo en la vía férrea para que el tren lo partiera. Su caso conmocionó a Inglaterra, y aún hoy los odian, por lo que deben ocultar sus identidades. Andrew Golden, desde temprana edad se vio influenciado por la pasión que su abuelo sentía por la cacería. Según declaró tiempo después, a su nieto, Andrew, le habían empezado a comprar armas automáticas desde el primer día de nacido, y la cacería de su primer pato fue algo que lo enorgulleció profundamente. Mitchell Johnson, primo de Andrew con quien veía películas de acción por las tardes, comía golosinas y fantaseaba con un futuro de antihéroe semejante al de aquellos que veía en las películas. Masacre de Jonesboro, Estados Unidos, 1998.
Mitchell de 11, tenía el poderoso Remington 30-60, 4 pistolas, 2 cuchillos y un número de cartuchos casi igual al de Andrew de 13, tenía unos 91 cartuchos útiles repartidos en los bolsillos de su chaqueta, un rifle calibre 30, y 3 pistolas, ambos vestidos con ropas militares de camuflaje. Dispararon sin piedad contra sus compañeros de colegio. El saldo de la sangrienta operación de venganza fue 5 muertos, todos de sexo femenino, y 11 heridos. Al parecer para estos trastornados niños fue una misión parecida a la de sus personajes de cine y videojuegos. Mary Bell, su madre la prostituyó cuando solo tenía 5 años, obligaba a hacer felaciones a los clientes, a los 8 años la vendió para ser desflorada por una buena suma de dinero, la desnudaba, la sujetaba, y entonces aparecía un cliente, introducía su órgano en la boca de la angustiada niña, y lo movía hasta terminar, sin importar cuántas lágrimas corriesen por sus mejillas, terminaba siempre por vomitar el fluido que los clientes dejaban en su boca, ya que le daba verdadero asco, según contó ella misma. Su primera víctima, Martin Brown, vecino de Mary, cuando se encontró su cadáver, la prensa informó que se había caído al jugar, pero los forenses afirmaron que habían signos de estrangulamiento, varios golpes y una contusión sangrante en la cabeza. La realidad fue que Mary lo había empujado, y al ver que el niño aún vivía, lo estranguló, pero eso no se sabría hasta tiempo después. Ya de adulta, pudo reconocer: no estoy enojada. Aquello no es un sentimiento, aquello es un vacío que viene, es un abismo. Está más allá de la rabia, más allá del dolor, es un drenaje del sentimiento. Su segunda víctima, Brian Howe, fue encontrado cerca de un edificio en construcción, mutilado, con una M en el abdomen hecha a base de cortes, con los mechones del cabello cortados toscamente, y con los genitales cercenados. Era un crimen demasiado siniestro, pero los investigadores vieron en él una especie de juego ritual, así que sospecharon que podría tratarse de un criminal adolescente, o quizá de un niño. Natsumi Tsuji, el torcido camino que la condujo al homicidio, fue su temprana exposición y afición a ficciones cuya violencia no era apropiada para personas de su edad, dando menos importancia a sus estudios y a encerrarse en sí misma. Diseñó su propia página web dedicada al terror, la violencia extrema y el guro, un género japonés a medias entre el hentai, de carácter pornográfico, y el gore, donde se ven mutilaciones, sangre, etc. Era ese portal donde ella subía sus propias y macabras animaciones flash, que fueron bien acogidas y contribuyeron a darle cierta fama en la subcultura del mundo guro. El 1 de junio del 2004, Natsumi llevó a Satomi a una sala vacía donde le vendó los ojos, todo con actitud de amistad, y simulando que era un juego. Allí sacó un cortapapel y la degolló, alejándose con frialdad para que se muera desangrada en el suelo. El motivo del asesinato fue que Satomi publicara en la web que Natsumi era gorda. Fotografiada justo después de cometer su asesinato, se puede observar en su polera manchas de sangre. Debido a esta actitud fría y siniestra, se le otorgó el sobrenombre de Nevada-tan o Nevada-chan, que en japonés quiere decir la niña nevada. Natsumi llegó a convertirse en una figura popular dentro del mundo otaku, apareciendo en animes, mangas y hasta en el hentai. Inclusive, aparece en un episodio de South Park y se han hecho muñecas con su imagen. Increíble. A continuación, un resumen de vídeos de dibujos animados no recomendados para niños.
これで恐怖に打ち勝つ心を鍛えるのです。ロシアンルーレット？どうやって心を鍛えるんだ？まず、この拳銃に実弾を一発だけ入れて、くるくるっと回転させます。実弾が飛び出す確率は6分の1。その時は一巻の終わり。命と引き換えのスリルあふれるゲームです。あっさりと終わっちまったな。ほら、こんな危ねえもんはやんねえ。Y ahora dime, muchacho impertinente, ¿cómo te sientes? ¿Eh? Veamos, podemos comenzar con flexión mortal de bíceps. O las abdominales mortales. Son muy buenas para comenzar. O el impulso pélvico mortal. Es uno de mis favoritos. No lo quería decir frente a Patricio. Esa gorra te hace ver como una chica. ¿Soy una chica linda? Oh, pues, eres hermosa. Oh. Y así podemos enumerar una serie de casos de niños criminales, dibujos animados y videojuegos no apto para ellos, pero lo más importante es tomar conciencia de lograr brindar a la sociedad un hombre de bien, que logró serlo, gracias a que tuvo una niñez sana y feliz. Muchas gracias.